La biblioteca de Julio es Julio Cortázar. Es un podcast que estoy haciendo para la Fundación Juan March a partir de los fondos de la colección de Julio, no de sus propios libros, que también están, sino de los libros que él leyó y atesoró y adoró durante toda su vida y que son los libros que él tenía cuando falleció. Esta biblioteca fue donada por su viuda y albacea, Aurora Bernárdez, a la Fundación Juan March, y la Fundación me contactó hace un par de años no para este proyecto, sino para otro relacionado con su biblioteca, con una propuesta muy interesante, y es la de cómo sacar, digamos, todo el enorme conocimiento y el acervo de una biblioteca, que es algo que a priori visita poca gente, cómo darle visibilidad de otras maneras, ¿no? Entonces, bueno, pues yo estaba trabajando en una idea de un podcast con otros de los fondos de la biblioteca, pero les propuse, oye, ¿por qué no hacemos algo con toda esta increíble colección de cerca de 4.000 libros de Julio Cortázar, ¿no? Hablamos de libros, además, de un extraordinario valor sentimental e histórico, porque casi todos tienen su firma con los distintos nombres que él tuvo a lo largo de su vida, ¿no? Julio Denis fue primero, Julio Cortázar fue al final. Son libros, muchos de ellos dedicados, con anotaciones, y en muchos de ellos se nota, digamos, la primera influencia que luego se va a convertir en una obra del propio Cortázar, ¿no? Entonces, bueno, eso es lo que pretende el podcast, es indagar y buscar pistas, a veces incluso especular un poco sobre la importancia de estos libros de cabecera que tuvo Cortázar y que forman parte de un tesoro nacional, porque el hecho de que estén en nuestro país, en Madrid en particular, pero en nuestro país, a mí me parece que es un patrimonio de gran valor, ¿no? Definitivamente vivimos en la época de la impaciencia, ¿no? O como llaman en publicidad, de la economía de la atención. Hace ya tiempo que estamos en eso. Y dentro de eso aparecen nuevos formatos, como de repente el audiolibro, ¿no? Yo creo que es muy interesante que así sea, porque de alguna manera nos devuelve a la oralidad primigenia de la lectura, ¿no? Que es anterior al texto escrito, ¿no? De alguna manera conviven en nuestras escrituras y lecturas la palabra oral, la palabra escrita y, bueno, y incluso otras palabras, la electrónica, y ahora vamos hacia la palabra en el metaverso. Habrá tiempo de ver qué hacemos con eso. Pero retomando la pregunta, yo creo que es una manera más de leer, es una manera complementaria y que añade y no resta. Yo creo que hay libros que a lo mejor no terminamos de dar con el momento de leerlos y, sin embargo, podemos escucharlo, podemos oscilar entre una y otra, ¿no? Alternar entre una lectura de un tipo y otra de otra. Para mí no constituye, como sí veo que hay gente que siente el audiolibro como una amenaza o como ahora no leeremos, escucharemos. No lo creo. Yo creo que añade y que suma. Si es una involución o una evolución es difícil decirlo en este punto. Habría motivos para pensar que volver a la oralidad es una involución, pero a mí me parece una involución muy interesante. La oralidad en el texto no solamente está en el audiolibro, está, por ejemplo, en una presentación de un libro a la cual vamos a escuchar al autor. Es una experiencia muy interesante, la experiencia auditiva, porque empezando por el propio autor, el autor se da cuenta, a través de la lectura oral, se da cuenta de los déficits que puede tener su texto y de los puntos fuertes que tiene su texto. Es muy fácil y es muy interesante darte cuenta de la atención que se produce, que es una atención muy distinta, la atención de la escucha a la atención ante lo escrito, ¿no? Entonces, podría parecer una involución, pero es posible que sea una evolución. Quizás es pronto para saberlo, pero yo me reafirmo en que todo suma y en que es un soporte más, es una posibilidad más.
y esas posibilidades están para nuestro disfrute. Bueno, la industria de la comunicación, de la prensa en particular y de la música en particular ha cambiado definitivamente a partir de eventos que tienen carácter permanente, como la precarización y como la innovación tecnológica a través fundamentalmente de Internet. Eso creo que ha sido devastador para la profesión, para el oficio, tal y como el oficio era entendido pues, a finales durante los 80, durante los 90, durante un periodo que tampoco ha sido tan largo. Sin embargo, frente a esa derrota y frente a esa alarma, a mí me parece interesante señalar que hay otros formatos y que la comunicación acerca de la música continúa en trabajos universitarios, continúa en libros musicales. No olvidemos que es posiblemente el momento de mayor auge de la pequeña industria editorial relacionada con la música, e incluso, por supuesto, desde un plano amateur, en la mayor parte de los casos, incluso también en las redes sociales, ¿no? Hay mucho texto escrito, pensado, meditado y entusiasta alrededor de la música, ¿no? Si bien, insisto, sé que es un terreno más amateur, ¿no? Entonces, creo que ha cambiado de una manera posiblemente irreversible y mala para el oficio, para quienes nos dedicábamos a esto, y abre expectativas y horizontes en otros soportes y en otros formatos para quienes se van a dedicar o se quieren dedicar a hablar o a escribir sobre música. Bueno, yo creo que este es un proyecto de una importancia enorme. Creo que es un proyecto que se debería estar celebrando no a nivel de una ciudad, sino de un país entero. Entonces alguien tiene que tomar la iniciativa, que lo haga Córdoba, que es una ciudad tan relacionada con la cultura por múltiples motivos, ¿no? Por la poesía, por la música, por las artes plásticas. Esta ciudad tiene unos antecedentes poderosísimos en su relación histórica con la cultura. Que sea, repito, Córdoba una de las primeras ciudades, posiblemente la primera, que en una época tan complicada y tan compleja como lo que estamos viviendo, antes de la pandemia incluso, desde los primeros años de este milenio, que sea Córdoba, me parece de un gran valor y de una gran esperanza. Le deseo lo mejor.